La meraye put kamayo ngapas paha pakuay sa payaita la meraye put kamayo ngapas paha pakuay sa payaita. Vamos a continuar con la clase, esta vez abordando dos consonantes que son bastante similares en el sonido. Por un lado la J y por otro lado la Q. Empecemos por la J. La J tiene un sonido para nosotros que es muy similar a en tanto la Q tiene un sonido muy similar al más gutural. Y como son sonidos muy semejantes, también son herramientas que nos van a servir para identificar y para nombrar realidades, eventos, sucesos muy semejantes. En el caso de la J nos permite identificar la dinámica del movimiento de todo lo existente y de los acontecimientos. O sea, quizás por la misma característica del sonido nos está hablando de movimiento y una dinámica un poco más rápida, ¿cierto? Mientras que la Q nos va a estar ayudando a identificar, a nombrar los movimientos que más bien son lentos, o sea, nos está ayudando a identificar los procesos. Digamos, esa es la diferenciación que hay que tener en cuenta como sonido. Y cuando nosotros utilizamos la J, prefiero utilizar la letra J para identificar la dinámica de los movimientos, de las acciones, antes que la H, porque la H es un recurso de abstracción que no nos permite identificar cuál es el sonido, de dónde viene. Entonces podríamos usarla de manera auxiliar ocasionalmente. Entonces, cuando nosotros estamos emparejando la A con la J, estamos identificando cierta direccionalidad del movimiento desde, desde. Y cuando vinculamos la J con la A, ja, estaríamos identificando la dirección hacia. De esa manera entonces estaríamos emparejando la A con la J con la A, siempre en relaciones de ida y vuelta, que es la característica fundamental. Ahora, con este sonido de la J podemos identificar, por ejemplo, palabras como Hanai, para referirnos arriba, palabras como Halmai, la acción de aporcar la tierra, palabras como Haikui, que significa hacer ingresar, arrear hacia un recinto. Haikui. También podemos usar la J para nombrar Hamui. Hamui, que quiere decir ven. Entonces, como vemos, la J está identificando más acciones de un movimiento más inmediato. ¿Ok? Sería la palabra. Entonces, cuando empezamos a crear la palabra raíz, que sería aja, vamos a
encontrarla fundamentalmente como un identificador de movimientos, y podemos decir de que específicamente aja o ajá sí nos está aludiendo a la percepción de algo, a la certeza de que hemos percibido algo, de que estamos seguros de algo. Nosotros en la utilización de aja y jaja básicamente tenemos registro en algunas poblaciones, por ejemplo el Ayacucho. Un poblado de Ayacucho se denomina jajay. Del mismo modo, en Bolivia también, o sea, tiene raíces más ancestrales. Podría decirse entonces de que también es una palabra que ha ido evolucionando y siendo un préstamo que ha hecho también la lengua castellana. Porque ocurre eso, nosotros hemos ido asimilando algunas palabras de la lengua castellana al quechua, como también se da un proceso a la inversa. Y además estos son procesos que se dan con todas las lenguas en todas partes del mundo. De manera que algunas coincidencias en su uso contemporáneo no nos deberían llamar la atención. Recordemos que también con jaja se deriva una palabra que es muy utilizada por José María Arguedas, sobre todo las expresiones de las comunidades, es jajaillas, como una expresión de alegría, de regocijo, de autoafirmación tanto individual como colectiva. Jajaillas es una expresión de poder individual y colectivo, de seguridad, de convicción, de certeza. Al mismo tiempo, jajay nos está expresando eso en términos de expresiones de alegría, ¿no? Y si vamos más a la palabra ajá, nosotros solíamos utilizar frecuentemente en niños la palabra ajacha, como quien dice, mira lo que hiciste, ahora vas a ver, es una advertencia. O sea, el ajá con el diminutivo cha, entre niños quechohablantes se tenía un uso muy frecuente. Quería decir, ajacha, ahora vas a ver, ten cuidado, cometiste un error, mira, etcétera, ¿no? Es una advertencia. Entonces, en esas diferentes formas de utilización del ajá, hasta encontrar en la palabra jajá el fundamento de lo que es la expresión de autoafirmación, regocijo, también lo vamos a encontrar en otras que se derivan con el uso del ajá, como sería hayaya, que se usa también con una expresión en la misma dirección, en el mismo sentido, con un empoderamiento. Entonces, nosotros, los quechohablantes, estamos utilizando un recurso gramatical para escribir que es latín, del latín, no es del quechua, no es la forma como se escribía el quechua. Por eso estoy tratando de identificar los sonidos desde la raíz de la naturaleza. En el caso de la Q, nos está hablando más bien de la dinámica del movimiento, correcto, pero más enfocado en lo que son procesos. Para poder entender con más claridad, vamos a tener que tomar algunos ejemplos. Por ejemplo, nosotros llamamos a la montaña Orju. El Orju está usando la Q porque es una dinámica de vida, es una persona que lleva dentro una dinámica de vida muy intensa.
y basta. Eso explica que usamos ku, urju, en lugar de decir urju. Porque si decimos urju, ya no estamos hablando del cerro, de la montaña, sino ya estamos hablando del extraer algo. ¿Se dan cuenta? Entre orjo y urju hay una diferencia de significado, porque la dinámica del movimiento es otra. En un caso es como la inmediatez, y en otro caso es la comprensión del proceso. Otra forma de entender, y tal vez mucho más contundente, es, por ejemplo, cuando utilizamos la palabra hawa. Cuando utilizamos la palabra hawa, estamos utilizando ku, porque estamos ayudándonos a comprender el proceso que se da en el enlazamiento, en la conexión a través de la visión, a través de los ojos. Recordemos, wa, enlazamiento, tejido, ¿verdad? Si le anteponemos la Q, estamos hablando ya de que hay un proceso que va de la Q a la A, ja, y ese proceso va desplazándose, ja, en el mundo exterior. Pero después del enlazamiento está terminando en aj. Es un proceso entonces que está desde nuestra perspectiva llegando y desde la perspectiva de aquel que está en el otro lado partiendo. Quiere decir que Hawa es el proceso de mirar, que siempre es un proceso que tiene reciprocidad. Yo te miro, tú me miras. Solamente cuando existe eso, que yo te miro al mismo tiempo que tú me miras, establecemos la vinculación. Hawa significa mirador, el que mira, el que sabe mirar, el que mira adecuadamente, el que teje con la mirada. Esto es fundamental. Cuando en la cultura ancestral nosotros entendemos eso, entonces nos comportamos con respeto. Desde la mirada ya estamos entrando en una relación de respeto, de reciprocidad, de complementariedad. Entonces, esa es la importancia del sonido de la Q que estamos viendo. Entonces, la Q se puede utilizar, como les he repetido, cuando decimos orjo, cuando decimos hawaj, cuando decimos hachchay. Es otra palabra que puedo usar con la Q, es hachchay, que es como resombrar, llamar la atención, estar con cierta molestia, increpando. Hachchay, todo un proceso. El hachchay tiene muchas implicancias, el resombrar, el llamar la atención, el tratar de educar, todo eso junto, ya te va indicando un proceso, por eso es hachchay. Podemos utilizar otro proceso, ruach, el que hace, el que está haciendo. Ahí es contundente cómo la Q nos está ayudando a percibir los procesos en la dinámica de la vida. Entonces, cuando enlazamos la Q con la A, vamos a tener Ja. Quiere decir que el proceso, ¿no es cierto?, va hacia. Y cuando vinculamos A con la Q, Aj, el proceso va desde. Ja, hacia, aj, desde. Esa es más o menos la forma en que se vincula. Y la palabra raíz que vamos a crear es aja. Significa muy diferente a ajá. Aja es chicha. ¿Se dan cuenta? Es muy diferente. Aja significa chicha. Y la chicha nos está aludiendo a un proceso, al proceso de fermentación. Con el nombre de chicha estamos nombrando
a la bebida que se prepara a través de la fermentación del maíz, que sería chicha de jora, pero igualmente a través de la fermentación de las semillas del molle, chicha de molle, o mulle. También se hace chicha de quinoa, de pascua y de muchas otras variantes. Y eso se llama igualmente chicha, porque todos esos son procesos que se basan en la fermentación. Aja, palabra raíz, chicha. Finalmente, jaja tiene una significación bastante interesante. Jaja significa peña, al mismo tiempo significa peñasco en un abismo. O sea, no solamente está hablando del hecho de una roca, una sucesión de rocas, un conjunto de rocas, una roca madre con sus hijos, en fin, y están ubicadas de tal manera que hacen abismo. A eso llamamos peña. La peña es jaja, porque en una peña, así como en el porjo, hay todo un proceso. Está la dinámica interna de movimiento de la propia roca, como también la dinámica de movimiento que subyace en lo que es el abismo. Entonces, jaja es la palabra que terminamos construyendo con Q y al tejerla con A. Y jaja es una palabra muy usada en los cantos quechua. Van a encontrar generalmente, por ejemplo, cuando hay nostalgia, cuando hay pena, cuando hay desarraigo. No hay que olvidar que eso viene de unas heridas que están asentadas por centurias genéticamente en nosotros. Cuando la invasión por primera vez apareció el suicidio en nosotros, porque era el suicidio preferible a ver toda la barbarie que estaba ocurriendo en esos momentos, cuando los españoles empezaron a destruir nuestro gran Tahuantinsuyo y empezaron a asesinar a todos nuestros sabios. Muchos de ellos se suicidaron aventándose en el abismo, en las peñas, en las jajas. Por eso casi siempre cantamos, cuando se alude al suicidio, jaja yamampas, agua y camuima, me aventaría de una peña, ¿no? Es muy usado, por ejemplo, eso de jaja. Entonces jaja no es simplemente roca, ¿no? Es una peña, y a través de la peña podemos visualizar muchos procesos que se dan en diferentes formas y direcciones. Vamos a terminar haciendo un resumen. Sería la palabra aya, que significa espíritu, alma. La palabra yaya, que significa la fuente espiritual, la raíz, el gran espíritu creador, que también podría traducirse como Dios. Luego hemos visto la palabra agua, que significa tejido, vinculación. Luego hemos visto la palabra guagua, que significa criatura, la más grande creación nuestra, el bebé, la criatura. Luego hemos visto la palabra ama, que está vinculado al hecho protectivo, de los cuidados, de las precauciones. Y la palabra mama, que es esencialmente la protectora, la cuidadora. En otras palabras, la criadora, nuestra gran madre, tanto a nivel individual como la gran madre naturaleza, la Pachamama. Luego hemos visto la palabra apa, que tiene la connotación del que porta algo, el que lleva algo que es parte de uno, que es propio de, que lo lleva encima, que lo lleva dentro. Apa. Y aprendimos también la palabra papa, que es un tubérculo sagrado, el gran tubérculo sagrado, la papa, que se hizo universal. Y ahora hemos ido construyendo
la palabra aja, ja, si lo acentuamos, que es una palabra que nos alude a una suerte de advertencia, de certeza, de conocimiento y de afirmación de algo, y la palabra jajak, que nos está llevando esa afirmación a niveles de autoafirmación, empoderamiento. La siguiente palabra que hemos explicado, que es aja, que significa chicha, y jaja, que significa peña, abismo. Todas esas palabras son las que ya las tenemos en nuestro repertorio de palabras que nos van a servir para empezar a construir las primeras oraciones. Hasta la próxima. Imposible. Hunkai taha, kung kasay ki, sakit taha,